Mi nombre es Valentina Morales, y mi vida siempre ha sido un rompecabezas con piezas que nunca encajaban. Recuerdo el día que mi tío Ricardo me miró con una frialdad que helaba el alma. Tenía apenas 10 años, y el mundo que creía conocer se desmoronó en un instante. Tú no eres mi sobrina, me dijo, sus palabras cortantes como cuchillos. Nunca lo has sido. Mi madre, María, había muerto cuando yo tenía 5 años. Mis recuerdos de ella eran como fotografías desvanecidas, una sonrisa cálida, un abrazo reconfortante, su perfume a jazmín. Después de su muerte, mi tío Ricardo y su esposa Elena se convirtieron en mi única familia. Hasta ese día. Mis tíos no tenían hijos propios. Durante años, me habían criado como si fuera su hija. Compartíamos vacaciones, cumpleaños, momentos íntimos de familia, pero aquella tarde, todo cambió. Estábamos en la sala de estar de su casa en las afueras de Bogotá, una mansión antigua, con muebles de caoba y retratos familiares que parecían observarnos desde las paredes. Mi tío estaba sentado en su sillón favorito, un objeto imponente de cuero oscuro que había pertenecido a su padre. No eres mi sobrina, repitió, su voz temblando entre la ira y algo más, dolor. Elena, mi tía, permanecía en silencio, su mirada esquivaba la mía, como si guardara un secreto que la consumía por dentro. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz de niña sonando frágil y quebradiza. Ricardo sacó un sobre amarillento de un cajón. Sus manos, antes seguras y firmes, tiritaban mientras lo abría. Tu madre, comenzó, no era quien decía ser. Las siguientes palabras fueron un tsunami que destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Según los documentos que sostenía, mi madre biológica no era María, era otra mujer, alguien a quien nunca había conocido. Te recogimos, me explicó, cuando tenías apenas unos meses. Tu madre biológica desapareció. Nunca supimos exactamente qué sucedió. Me entregó una fotografía, una mujer joven, de rasgos delicados, con una mirada que parecía perdida en la distancia. No se parecía en nada a la María que yo recordaba. No quiero verte más, sentenció mi tío. No eres parte de esta familia. Esa noche me echaron de su casa, con una pequeña maleta, mis recuerdos de infancia, y un mundo de preguntas sin responder. Los años siguientes fueron una lucha constante, sin apoyo familiar. Tuve que construir mi vida desde cero. Trabajé como mesera, luego como secretaria, estudiando por las noches, alimentada por un único deseo, descubrir la verdad sobre mi origen. No sabía que el destino preparaba revelaciones que cambiarían todo para siempre. Mi búsqueda comenzaría con un sobre que llegaría años después, justo cuando creía haber dejado atrás aquella dolorosa historia familiar. 20 años después de aquella fatídica noche, mi vida había tomado un rumbo inesperado. Era Valentina Morales, ahora una abogada respetada, especializada en casos de derechos humanos. Cada caso que tomaba era un intento de sanar las heridas de mi pasado, de encontrar justicia donde otros habían fallado. El sobre llegó en una tarde gris de octubre. El membrete de un bufete de abogados en Medellín me hizo fruncir el ceño. No conocía a nadie en esa ciudad, y menos a los abogados que habían enviado el documento. Con manos temblorosas, lo abrí. Estimada señorita Morales, comenzaba, en relación con el patrimonio de Elena Rodríguez de Mendoza, hemos sido designados para localizar a su heredera legal. Mi tía Elena había muerto. Los recuerdos me golpearon como una ola. La mujer que me había criado, que me había abandonado junto con mi tío Ricardo, ahora me llamaba desde más allá de la tumba. El documento continuaba, una herencia significativa, una serie de propiedades, cuentas bancarias. Pero había una condición, debía asistir a una reunión con el albacea del testamento. Mi primera reacción fue rechazar cualquier cosa relacionada con mi pasado, pero algo en mi interior me empujaba a descubrir la verdad. Una semana después, estaba sentada en el elegante despacho de Daniel Gutiérrez, un abogado de mediana edad con ojos que parecían guardar más secretos de los que revelaban. Hay algo más, me dijo, deslizando un sobre cerrado. Elena dejó esto específicamente para usted. Dentro había una carta manuscrita. La letra de Elena, temblorosa pero decidida, me llevó a un viaje que jamás había imaginado. Querida Valentina, comenzaba, lo que te voy a contar cambiará todo lo que crees saber sobre tu familia. La historia era más compleja de lo que podría haber imaginado. Elena no era solo mi tía, era mi verdadera protectora. Mi madre biológica había estado involucrada en algo peligroso, algo que la había obligado a abandonarme para salvarme. Un cártel de narcotraficantes. Una red de corrupción que llegaba a los más altos niveles del gobierno. Mi madre había sido una testigo clave, una periodista que había descubierto secretos que podían derribar imperios criminales.
Te dejamos con Ricardo y conmigo, escribía Elena, porque era el único lugar donde estarías completamente segura. Tu madre biológica dio su vida para protegerte. Los detalles se desvelaban como capas de una cebolla. Mi madre, Laura Santana, había sido asesinada por revelar conexiones entre políticos de alto rango y organizaciones criminales. Su muerte no fue un accidente, como se había hecho creer. Ricardo, mi tío, era en realidad un alto funcionario judicial que había ayudado a protegerme. Su dureza, su rechazo, todo había sido parte de un plan para mantenerme a salvo. ¿Tienes hermanos?, continuaba la carta. 2 hermanos que no saben de tu existencia. Están en peligro, como lo estuviste tú. La herencia no era solo una cuestión de dinero, era un legado de verdad, de justicia, de revelaciones que podían cambiar el curso de la historia colombiana. Daniel me miraba, esperando mi reacción. Hay más, me dijo. Elena dejó pruebas, documentos que pueden exponer a los verdaderos responsables de la muerte de tu madre. Mi vida como abogada de derechos humanos había sido, sin que lo supiera, una preparación para este momento. Cada caso, cada lucha, me había llevado hasta aquí. Los próximos meses serían una travesía por los oscuros corredores del poder, desentrañando una conspiración que había permanecido en silencio durante décadas. No era solo mi historia, era la historia de Colombia, de familias rotas, de verdades enterradas, de justicia que finalmente encontraría su camino a la luz. Y yo, Valentina Morales, sería quien la llevaría a cabo. La verdad no siempre libera. A veces, simplemente revela la complejidad del dolor humano. Mi búsqueda apenas comenzaba. La oficina de Daniel Gutiérrez se convirtió en mi segundo hogar durante las siguientes semanas. Cada noche, después de atender mis casos regulares, me sumergía en montañas de documentos que Elena había acumulado meticulosamente durante 2 décadas. La verdad, como siempre, resultó ser más compleja de lo que imaginaba. Hay algo que debes ver, me dijo Daniel una tarde, sacando una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en su despacho. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras introducía la combinación. Elena me hizo jurar que solo te lo mostraría cuando estuvieras lista. Dentro había un diario, gastado por el tiempo. Sus páginas amarillentas contenían la letra precisa de mi madre biológica, Laura Santana. Cada entrada era un testimonio de su investigación, una crónica detallada de la corrupción que había descubierto, pero más que eso, era el legado de una madre que nunca pude conocer. 12 de marzo de 1995, leí en voz alta, mi voz quebrándose con cada palabra. Hoy tuve que hacer lo impensable, entregar a mi pequeña Valentina. El dolor me destroza, pero es la única manera de mantenerla a salvo. Marcos y Carolina, mis otros hijos, están seguros con su padre en España, pero Valentina, ella es la única que puede estar en verdadero peligro, es la única que lleva mi sangre, la única que podría heredar los documentos que he ocultado. Me detuve, las palabras nadando frente a mis ojos. ¿Marcos y Carolina?, pregunté a Daniel. ¿Mis hermanos? Medio hermanos, corrigió suavemente. Tu madre estuvo casada antes de comenzar su investigación. Tuvo 2 hijos con Antonio Vega, un empresario español. Cuando descubrió la red de corrupción, ya estaba embarazada de ti, de otro hombre. La revelación me golpeó como una ola helada. ¿Mi padre? Daniel sacó otro sobre del archivo. Jorge Ramírez, dijo, entregándome una fotografía. Era un agente de la DEA encubierto. Trabajaba con tu madre en la investigación. Fue asesinado 3 meses antes de que nacieras. La fotografía mostraba a un hombre de rostro serio pero amable, con mis mismos ojos verdes. Por primera vez en mi vida, pude ver de dónde venían algunos de mis rasgos. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Elena había dejado un mapa detallado de la conspiración que había destruido a mi familia. La red se extendía desde los carteles de droga hasta los más altos círculos políticos de Colombia. Mi tío Ricardo, descubrí, no había sido el villano que creí durante tantos años. Su aparente rechazo había sido una elaborada farsa, diseñada para mantenerme alejada del peligro. Como juez federal, había estado trabajando en secreto durante años para construir un caso contra los responsables. Tu tío murió protegiendo esa información, me reveló Daniel una tarde, mientras revisábamos más documentos. El accidente de auto que tuvo hace 5 años, no fue un accidente. La noticia me golpeó con fuerza. Todos estos años guardando rencor. Y él había dado su vida por proteger la verdad, por protegerme a mí. Pero el descubrimiento más impactante estaba por venir. Entre los documentos de Elena, encontramos coordenadas GPS y la escritura de una propiedad en las afueras de Bogotá, una casa abandonada que guardaba el secreto más grande de todos. Debemos ir,
insistía Daniel. Si Elena guardó esta información, debe ser importante. La casa resultó ser una antigua finca cafetera, consumida por la vegetación tras años de abandono. En el sótano, oculta tras una falsa pared, encontramos una caja fuerte empotrada. Elena me dio la combinación antes de morir, dijo Daniel, girando el dial con cuidado. Dentro había un disco duro y docenas de documentos originales, registros bancarios, fotografías comprometedoras, grabaciones, todo lo que Laura Santana había recopilado antes de su muerte, la evidencia que podría desmantelar décadas de corrupción. Pero también había algo más personal, cartas, docenas de ellas, escritas por mi madre para mí, una para cada cumpleaños que no pudo compartir conmigo. Mi querida Valentina, leí entre lágrimas, si estás leyendo esto, significa que el plan de Elena funcionó, que estás viva, que eres fuerte, que has encontrado tu camino hacia la verdad. Las cartas revelaban más que solo secretos familiares. Mi madre había creado una red de personas dedicadas a proteger la información que había descubierto. Algunos seguían vivos, esperando el momento adecuado para actuar. Entre ellos estaba Carmen Suárez, un exfiscal que ahora vivía bajo una identidad falsa en Medellín. Fue ella quien nos proporcionó el eslabón perdido, la conexión entre los carteles y varios políticos actualmente en el poder. Tu madre no solo descubrió la corrupción, nos explicó Carmen en una reunión clandestina. Encontró evidencia de un plan para usar el sistema bancario colombiano para lavar dinero a escala internacional. Billones de pesos, décadas de operaciones ilícitas. Mientras profundizábamos en la investigación, los peligros del pasado comenzaron a materializarse en el presente. Primero fueron las llamadas anónimas, luego las amenazas veladas. Una noche, mi apartamento fue allanado. Aunque los intrusos no encontraron nada, había aprendido de Elena a mantener todo en lugares seguros. La búsqueda de mis hermanos se convirtió en una prioridad. Marcos y Carolina Vega vivían en Barcelona, ajenos a la verdadera historia de su madre. Establecer contactos sin ponerlos en peligro requirió semanas de planificación cuidadosa. Finalmente, en una cafetería discreta de Madrid, me encontré cara a cara con ellos. Carolina, una arquitecta de éxito, tenía la misma sonrisa que recordaba de las fotos de Laura. Marcos, profesor universitario, heredó su intensidad, su pasión por la justicia. Siempre supimos que había más en la historia de mamá, dijo Carolina. Después de que les conté todo, papá nunca quiso hablar de ello, pero guardaba recortes de periódicos sobre su muerte. Tenemos que hacer algo, añadió Marcos, sus ojos brillando con determinación. No podemos dejar que su sacrificio haya sido en vano. Los meses siguientes fueron un ejercicio de precisión y paciencia. Con la ayuda de Daniel, Carmen y un pequeño grupo de personas de confianza, comenzamos a construir el caso. Cada documento fue verificado, cada testimonio corroborado, cada conexión establecida con evidencia irrefutable. La red que habíamos descubierto era más extensa de lo que imaginábamos. Involucraba a 3 expresidentes, docenas de congresistas, jueces de alto rango y empresarios prominentes. El sistema de lavado de dinero que Laura había descubierto seguía operando, ahora más sofisticado que nunca. Pero también encontramos aliados inesperados, periodistas que habían trabajado con Laura, ahora en posiciones de poder en medios internacionales, agentes honestos dentro de las agencias de seguridad, incluso algunos políticos jóvenes, ansiosos por limpiar el sistema desde dentro. El punto de inflexión llegó cuando descubrimos que uno de los principales implicados, el senador Roberto Jaramillo, había ordenado personalmente el asesinato de mi madre. La evidencia estaba en una grabación que Elena había mantenido oculta durante años, esperando el momento adecuado. Necesitamos un plan, dijo Daniel una noche, mientras revisábamos la estrategia. No podemos simplemente presentar esto a las autoridades. Muchos de ellos están comprometidos. La solución vino de un lugar inesperado. Carolina, con sus conexiones en el mundo empresarial europeo, había estado trabajando en silencio, construyendo una red de apoyo internacional. Marcos, desde la academia, había estado documentando todo, preparando un archivo histórico que nadie podría ignorar. Lo haremos público, decidí, todo a la vez. Medios nacionales e internacionales, redes sociales, organizaciones de derechos humanos, una explosión de información que no puedan contener. El día que elegimos para la revelación, el cielo de Bogotá amaneció gris y amenazante. Mientras me preparaba para la conferencia de prensa, pensé en todas las personas que habían sacrificado tanto para llegar a este momento. Laura, Elena, Ricardo, sus sacrificios no serían en vano. La sala de prensa del Hotel Continental estaba repleta. Periodistas de todo el mundo, activistas, representantes de organizaciones internacionales. En primera fila, Marcos y Carolina,
flanqueados por agentes de seguridad privada. Mi nombre es Valentina Morales, comencé, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta, y estoy aquí para contarles una historia que comenzó hace más de 20 años. Las siguientes 2 horas fueron un tsunami de revelaciones. Presentamos documentos, grabaciones, testimonios. La evidencia era abrumadora, irrefutable. El sistema de corrupción que había costado la vida a mi madre quedó expuesto en toda su magnitud. La reacción fue inmediata y explosiva. Las redes sociales estallaron. Los medios internacionales transmitían en vivo. En cuestión de horas, comenzaron las renuncias, las órdenes de arresto, las investigaciones oficiales. Pero lo más importante fue lo que sucedió después. En los días y semanas siguientes, más personas comenzaron a hablar. Otros testigos, otras víctimas, otros guardianes de secretos similares. La verdad, una vez liberada, tomó vida propia. El senador Jaramillo fue arrestado intentando huir del país. Otros implicados comenzaron a negociar con la fiscalía, ofreciendo información a cambio de clemencia. El sistema de lavado de dinero fue desmantelado, sus operadores expuestos y procesados. Un año después de la revelación, me encontré nuevamente en el cementerio donde Elena había sido enterrada. Esta vez no estaba sola. Marcos y Carolina estaban conmigo, junto con Daniel y Carmen. ¿Crees que estarían orgullosos?, preguntó Carolina, mientras colocábamos flores en las tumbas de Laura y Elena. Lo están, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Su legado vive en lo que hemos logrado. La verdad había salido a la luz, pero el trabajo no había terminado. Quedaban más secretos por descubrir, más injusticias por corregir, pero ahora teníamos algo que no teníamos antes: esperanza. Mi nombre es Valentina Morales, y esta es mi historia, una historia de pérdida y redención, de secretos y verdades, de familia y justicia, una historia que comenzó con un abandono y terminó con un reencuentro. Pero sobre todo, es la historia de cómo el silencio, cuando finalmente se rompe, puede cambiar el mundo. El legado de Laura Santana, Elena Rodríguez y Ricardo Mendoza vive en cada caso que tomo, en cada injusticia que combato, y en los ojos de mis hermanos, encontré no solo mi pasado, sino también mi futuro. Porque algunas verdades, una vez reveladas, no pueden ser silenciadas nunca más. Y algunas familias, aunque rotas por el destino, encuentran maneras de sanar, de reunirse, de continuar la lucha por la justicia que comenzó hace tanto tiempo. Esta es mi herencia, este es mi legado. Y apenas estamos comenzando. Epílogo, un nuevo amanecer. 5 años han pasado desde aquella conferencia de prensa que cambió la historia de Colombia. Las consecuencias de nuestras revelaciones siguen resonando en los pasillos del poder. Marcos regresó a Colombia, aceptando una posición como director de un nuevo centro de investigación dedicado a combatir la corrupción. Carolina divide su tiempo entre Barcelona y Bogotá, utilizando sus conexiones internacionales para apoyar causas de transparencia y justicia social. Daniel y yo nos casamos el año pasado, en una ceremonia íntima donde los fantasmas del pasado finalmente encontraron paz junto a las promesas del futuro. La fundación que establecimos en nombre de Laura Santana ha ayudado a docenas de periodistas y whistleblowers a exponer la verdad sin sacrificar sus vidas en el proceso. Y cada vez que alguien me pregunta si valió la pena, si todo el dolor y el sacrificio justificaron el resultado, pienso en las palabras que encontré en la última carta de mi madre. La verdad, mi querida Valentina, es como el agua. Puede ser contenida por un tiempo, pero siempre encuentra su camino hacia la luz, y cuando fluye, limpia, renueva, da vida. Este es tu destino, ser el cauce por donde fluya la verdad, ser la voz de quienes fueron silenciados, ser la luz que disipe las sombras del pasado. Esta es mi historia, esta es nuestra historia. Y continúa,